Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Continuamos esta tarde en este video con la vida y la iglesia, esa serie que hemos comenzado. Creo que este es el tercer video de esta serie. La iglesia es la iglesia debido a la vida. La producción de la iglesia depende de la salvación que Dios nos otorga. Y esa salvación depende de la vida. Esa salvación es la vida misma. Después que somos salvos, nos congregamos, leemos la Escritura, oramos y todo eso a fin de obtener más vida. Si no conocemos esta vida, no llevaremos y mucho menos expresaremos la vida que corresponde a los cristianos. El vivir cristiano depende de nuestra experiencia de Cristo como vida. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es un grupo de personas. La iglesia es Cristo. Consiste en Cristo, quien es la vida más elevada. El contenido de Cristo y la realidad de la iglesia dependen de Cristo como vida. Esta vida es Dios mismo. Ahora esta vida ha entrado en nosotros para ser nuestra vida. Si conocemos, y no hablo de intelecto, sino de experiencia, si experimentamos subjetivamente esta vida, nuestra medida incrementará y nuestra visión será más elevada. Si conocemos, si experimentamos esta vida, nuestro vivir humano experimentará un cambio maravilloso. La vida excelente que entró en nosotros no está directamente interesada en ganancias o pérdidas, si ganamos o perdemos algo. Esta vida no requiere que nos preocupemos si podemos o no podemos hacer el bien y mejorarnos a nosotros mismos. No, esta vida que está en nosotros es real y de peso, tal como Dios creó el universo y todo lo que existe en él. En esta vida que es Cristo mismo puede realizar muchas cosas en nosotros. Dios se reviste de nosotros a fin de vivir y moverse en nosotros. Dios creó, podemos decirlo de esta manera, un pequeño universo, un pequeño mundo en nosotros, en cada uno. Él se puso a sí mismo allí, en primer lugar. Allí quiere ser el Señor, establecer su reino. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados, para que podamos ver esta realidad. La vida es Dios mismo disfrutado por el hombre. Ya vimos que la meta de Dios en la creación y en la redención es la vida. Dios creó al hombre a fin de que éste obtuviese la vida y así él pudiese ser conocido, Dios. Además, la historia de todo el universo está relacionada con la vida que se hay en los seres vivientes, siendo la vida de Dios la más elevada. La fuente de cada vida que existe en el universo es Dios. Por lo tanto, la historia del universo se deriva de la vida de Dios. Si queremos conocer y entender la salvación que Dios nos otorga, debemos ver que la única meta de Dios es la vida. La vida es el único propósito de Dios. Y todo lo que sucede en el universo se debe a la vida y se origina en la vida. Necesitamos que el Eterno nos ayude para ver dos puntos cruciales. ¿A qué se refiere la vida que estamos hablando, la vida de la que hablamos? ¿Y cómo contactarnos y tocar esta vida? La Biblia muestra que la fuente de la vida es Dios. Dios es el origen de la vida. Dios es la vida. Salmo 36:9 dice, porque contigo está la fuente de la vida. En otras palabras, la vida está en Dios. En el versículo 7, en la porción del versículo 7 al 9 de ese Salmo 36, hay ciertos puntos que están relacionados y que queremos considerar. El versículo 7 habla de la misericordia de Dios. Otra versión traduce su benevolencia amorosa y dice que su preciosa misericordia permite que los hijos de los hombres se refugien a la sombra de sus alas. El versículo 8 habla de la grosura de la casa de Dios y del torrente o el río de sus delicias que se dan para que los hombres o para que el hombre disfrute de ellos. El versículo 9 tiene dos puntos principales. Porque contigo está el manantial, es decir, la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Examinemos estos 4 puntos.
Primero, el hombre puede refugiarse en la misericordia de Dios. Segundo, el hombre disfruta la grosura de Dios y el río de sus delicias cuando se refugia en la misericordia de Dios. Tercero, el hombre disfruta la grosura de Dios y el río de sus delicias cuando disfruta la vida de Dios. Y cuarto, el hombre puede tocar la vida de Dios en su luz o por su luz. En el Nuevo Testamento podemos ver más claramente que la vida es Cristo encarnado. Hermano, guarde ahí, lea Juan 1:1. También el versículo 4, el versículo 14. En Juan 14:6 el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad o la realidad y la vida. Él mismo dijo que Él es vida. Que Dios sea vida significa que la vida no es simplemente algo que procede de Dios, sino que es Dios mismo. Dios, Jesús dijo: yo soy la vida. Juan 1:4 dice que la vida y la luz son lo mismo. Juan 8:12 vincula la vida y la luz y habla de la luz de la vida. En Juan 10:10 el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí mismo en Juan 6:63 Él dijo: el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice al final, son espíritu y son vida. En ese versículo 63 comienza diciendo que el Espíritu da vida y finaliza diciendo que el Señor, que las palabras que el Señor nos habló son espíritu y son vida. En Romanos 8:2 habla de la ley del Espíritu de vida. Se refiere a la vida, al Espíritu y a la ley. Las tres cosas allí en esa frase. La vida es Dios mismo que fluye para ser disfrutado por el hombre. En el Salmo 36 habla de misericordia de Dios, la grosura de su casa y el río de sus delicias. Se refieren esas tres frases a las riquezas de Dios o a las riquezas que se hallan o las riquezas de Dios que se hallan en su vida. Cuando el hombre toca la vida de Dios, toca las riquezas de Dios. En su vida podemos disfrutar, probar y tocar el amor, la dulzura y las riquezas de Dios. Este salmo nos deja ver que en la vida de Dios podemos tocar las riquezas que se hallan entonces en la naturaleza de Dios. La vida es la naturaleza de Dios, la sustancia de Dios. Toda la plenitud de la deidad ahora habita corporalmente en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses en Colosenses 2:9. Cristo es vida, la vida divina. Él vino a la tierra para que los hombres pudiésemos obtener a Dios y obtener su vida. Es lo que leímos en Juan 10:10. Yo he venido para darles vida. Esto comprueba que la vida es Dios mismo. Apocalipsis 22:1-2 muestra que el río del agua de vida y el árbol de vida proceden y crecen desde Dios. La vida se origina en Dios porque la vida es Dios y Dios es la vida. Por consiguiente, cuando Dios fluye y es disfrutado por el hombre, es ahí que se le llama vida. Una sopa de frijoles y los frijoles crudos son una magnífica ilustración. El frijol en sopa proviene del frijol crudo. Los dos son esencialmente lo mismo. Pero si nos sirven granos de frijol crudo, no los podemos disfrutar ni comer y no saciaría nuestra hambre. Si hemos de comer y disfrutar esos granos de frijol crudo y satisfacer nuestra hambre, estos granos tienen que ser cocinados. Cuando Dios está solo allá en el cielo, Él no tiene ninguna relación con nosotros, ni puede ser disfrutado por nosotros. En esa condición únicamente se le puede llamar Dios. Sin embargo, cuando Él se imparte a sí mismo en nuestro ser para que le comamos y le disfrutamos, entonces se le puede llamar vida. La vida procede de Dios y la vida es Dios. Si entendemos estas palabras, sabremos por qué el Señor dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. Él es el pan de vida. Él es el Dios que existía desde el principio y entró en el tiempo para que el hombre pueda obtener
y disfrutarle, pueda obtenerle y disfrutarle aquí en la tierra, y para saciar el hambre que tiene de real satisfacción. El Señor es el pan de vida y Él es vida. Cuando le comemos, o cuando comemos, poniendo el ejemplo de aquel potaje de frijoles, no comemos los granos de frijol sacados directamente del envase donde vienen. En ese potaje los frijoles han sido cocinados, preparados y puestos sobre la mesa a fin de que podamos comerlo. Aquel que está en el cielo es en realidad el Dios que está en la eternidad. Un día Él salió de la eternidad, igual que cuando sacamos los frijoles del envase en que vienen. Luego Él entró en el tiempo y vino a la tierra a fin de ser esa sopa de frijoles servido sobre la mesa para el disfrute del hombre. Para este tiempo eres llamado vida. Él es el pan de vida. El Evangelio de Mateo relata que una mujer cananea vino al Señor y clamó: ten misericordia de mí, mi Señor, hijo de David. Pero el Señor no le respondió. Ella lo intentó de nuevo y le dijo: Señor, socórreme. El Señor respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aunque la mujer cananea era gentil, era muy bendecida al conocer al Señor, conocía al Señor, por lo cual rápidamente le respondió: sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este relato está allí en Mateo 15, del 22 al 27. El pan sobre la mesa es para los hijos, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Esto significa que el Señor descendió del cielo como pan de vida para que el hombre le comiera. Los judíos eran los hijos de Dios, pero ellos desperdiciaron su pan y lo echaron bajo la mesa como migajas, lo tiraron. Ellos alejaron al Señor de la tierra de los judíos y lo tiraron a la tierra de los gentiles. Lo que dijo la mujer cananea indica que si bien ella era un perrillo, el Señor Jesús no se hallaba ahora sobre la mesa solamente para aquellos judíos, sino bajo la mesa, de manera que ella podría comerle y disfrutarle como pan. Ella admitió que era un perro, pero un perro también tenía derecho a esa porción. El pan bajo la mesa era su porción. Debido a esto el Señor elogió, recuerden que elogió su fe y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15, 28. Nuestro Dios no solo es Dios del cielo, eres también el pan de vida. Él se dio al hombre. Además, Él no solo es el pan de vida, sino que es las migajas que cayeron de la tierra de los judíos, y como tal, Él puede satisfacer interiormente a todos nosotros los gentiles. Así que la vida es Dios mismo. Si Dios no tiene una relación con el hombre, Él permanecerá en lo alto del cielo, en donde el hombre no puede tocarle ni contactarle, ni siquiera puede ser conocido. Y si eso hubiese pasado, Dios sería Dios y el hombre sería el hombre. Sin embargo, Dios descendió del cielo y vino a la puerta del corazón del hombre. Ahora nuestro Dios es el pan de vida. Cuando le abrimos nuestro corazón, Él llega a ser nuestra vida en el momento que entra en nuestro ser. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo, al escribir a los colosenses, le dice que Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. La vida es Dios mismo. Sí, amados, la vida es Dios mismo y no el comportamiento humano. De eso vamos a seguir conversando en el siguiente audio. Gracias y paz.